como Dios habla, que yo pueda identificar que es Dios que está hablando. Dios habla en sueños, Dios habla audiblemente, habla por revelación, habla por una visión que tú puedes tenerla. La palabra de Dios produce fe. Alguien predica la palabra, usted escucha. Por eso que la Biblia dice: bienaventurados los que oyen, no los que hablan. Pero si tú obedeces a la palabra de Dios, la fe de la palabra genuina se manifestará en ti y tú tendrás resultado de esta fe obediente. Bendecidos en el nombre de Jesús. Traigo en esta oportunidad una palabra de fe, esperanza y de victoria para su corazón. Hoy quiero tomar como base un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en Job 33:14. Dice así: ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. Quiero hablarle, basado en este texto, de una pregunta que muchas veces la gente me para cuando bajo de un púlpito que estoy predicando, o aún antes de subir al púlpito, en un culto normal o especial. Siempre tenemos una persona que se acerca y pregunta: pastor, ¿cómo Dios habla? Una pregunta. Siempre pregunto cómo Dios habla, pero mucha gente no me sabe explicar muy bien. Me explica de una manera u otra, y etcétera, etcétera, pero no estoy muy claro de cómo Dios habla, que yo pueda identificar que es Dios que está hablando. Entonces, vamos a la palabra de Dios para esto. Dios habla ciertamente por sueños. Dios puede hablar contigo durmiendo, porque Él es dueño de todo. Él puede entrar en tu sueño, en tu descanso, y hablar contigo. Mi hijo, mi hija, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el caso del joven Samuel, que también habló audiblemente, estando acostado. No dice que estaba durmiendo, pero estaba prestes a dormir, pero dice que oyó la voz. No dice que soñó. Pero Dios habla en sueños, Dios habla audiblemente, habla por revelación, habla por una visión que tú puedes tenerla en una situación de caminar, predicando, hablando con algunas personas. Puede tener una visión, orando de rodillas, de pie, sentado, acostado. Puede Dios hablar en visión cuando te da una visión viajando. Tú ves algo que Dios algo que te está dando en la visión, está revelando cosas para ti que solamente tú entiendes. Ahora, algunas veces Dios habla para mí, como pastor, por ejemplo, que es algo particular para mi identificación, para mi gobierno, y no me da la autorización de contar a los míos. Por ejemplo, es algo secreto de Dios para ti, pero que Dios no quiere que tú compartas con tu familia, tu esposa, tu iglesia, los demás como testimonio. Es algo muy privado y tú lo vas a conocer y sentir de que eso es solo para ti. Yo tengo cosas que Dios me ha mostrado durante esos 52 años predicando por el mundo que no puedo contar, porque si yo cuento, antes de ser aplaudido
y bendecido por una revelación gloriosa, me van a criticar y decir que estoy loco, porque fue para mí. Pero hay cosas que Dios te revela y habla contigo para que comparta tal o cual cosa con toda la familia, con la iglesia, con la sociedad, con el pueblo, creyente o no creyente, para testimonio, para que a través de esto Dios traiga a alguien hacia Él. Otra cosa que Dios habla por profecía, a algún profeta que Dios usa, no simplemente o sencillamente, directamente, un profeta que se levante y diga: yo soy el Señor que habla, y comienza a hablar y a profetizar. La profecía puede estar incluso dentro de la palabra, que cuando tú estás predicando ya es una profecía, pero dentro de la palabra, esta palabra revelada, Dios traiga una palabra para alguien muy especial. Entonces, profecía por su Espíritu Santo. Por el Espíritu tú sientes que Dios te está hablando. Tú conoces la presencia del Espíritu Santo, la visitación del Espíritu Santo a ti en aquel momento, para que tú puedas recibir una revelación, un contacto, una comunión, un recado de Dios a través de su Santo Espíritu. Él también puede hablar a ti por la naturaleza. Yo, por ejemplo, soy muy amante de la naturaleza. Caminando en la playa, hay muchas cosas diminutas dentro de una playa, que hasta un grano de arena diferente de otro, que brille más o no, Dios está hablando. Dios está hablando en el firmamento. Dios está hablando por los árboles, en un bosque, en un río. Corrientes de ríos, una laguna. Dios habla también dentro de la naturaleza contigo a través de un animal perezoso. Tú vas a mirar a un animal perezoso como la pereza, que algunos llaman así. Oye, pero como Dios fue crear una cosa así, tan lenta, tan perezosa. Bueno, es una manera para que tú aprendas qué es un ser humano, o un ser vegetal, o algo que funciona muy despacio. Todo eso Dios está hablando. Dios habla también por el viento que sopla, y sobre todo Dios habla por su palabra. Hay algunas expresiones que oigo, contesto, trato de enseñar a algunos creyentes, que siempre hubo un tiempo aquí donde yo vivo en Estados Unidos, que yo salía de un culto y venía gente que no estaba suficientemente agradecido o alimentado por la palabra, que me hace una pregunta: pastor, ¿usted puede darme una palabra? Y yo decía conmigo: pero ¿cuál palabra? Si acabo de dar una palabra grande de 1 hora, 60 minutos o 40 minutos, 30 minutos. Y ahora, de tantas palabras que di, todavía necesita uno. ¿Cuál palabra? No, una palabra que Dios dice de mí. Y digo: mi hermano, voy a ser muy sincero, para que usted no sea niño y ande por ahí con espíritu infantil, espiritual o dentro de la Biblia. Dios ya habló con usted. Si usted escuchó 30 minutos, 40 minutos de la palabra de Dios, usted todavía quiere una palabra, entonces usted no estaba en el culto. Y si yo no puedo decir una palabra diciendo: Dios me dice que le diga tal o cual cosa a usted, si Dios no me dice. Entonces muchas veces infunde al predicador o el maestro de la palabra a ser un inmediato profeta sin el don de la profecía. La mayor profecía está en la Biblia. Ahora tiene profecía que Dios usa a un profeta, que no tiene que ser exactamente uno que tenga el don de la profecía, porque también el don de la profecía es manifestado. No es dado por ministerio, mas es manifestado, como puede también dado siempre por ministerio, que es el profeta. En el griego, por ejemplo, para explicar esto, existen 2 palabras para definir la palabra de Dios. La primera es logos.
que es la propia palabra de Dios. La segunda palabra que define la palabra de Dios es rema, que es una palabra revelada de la palabra. Que cuando usted está predicando la palabra de Dios o hablando a alguien, enseñando palabra de Dios, entonces ahí Dios revela que exactamente el rema de la palabra sale de allí, brota de aquella palabra, una palabra especial para usted o para el pueblo, para la comunidad o por una persona sola, física. Ahora mire, para explicar un poco más de esto, vamos a Romanos capítulo 10 y versículo 14, la parte B del versículo, que dice así: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es una pregunta. No habrá fe sin oír de la palabra de Dios. Alguien tiene que estar predicando, que el otro esté escuchando para que pueda haber fe. Porque la palabra de Dios produce fe. Alguien predica la palabra, usted escucha. Por eso que la Biblia dice: bienaventurados los que oye, no los que hablan. Hay muchos creyentes que tienen mucha información, mucha predicación, pero poca sabiduría. ¿Por qué? Porque siempre está pidiendo que otros hablen, pero no entiende, como dice el versículo. Está siempre predicando, pero usted no toma la palabra para sí, digiere en su mente y en su corazón para aprender de Dios. Habla mucho, poca información tiene. Habla poco, más información tiene. Ahora, si habla nada, tiene más información todavía. ¿Por qué? Porque en vez de hablar, tú vas a escuchar. Bienaventurados los que oyen mi palabra. Entonces usted necesita información de Dios para que engorde, esté nutrido de la palabra de Dios y de Dios directamente a través de su palabra, para que entonces usted tenga robustez espiritual en frente al maligno, las condiciones, las intemperies de la vida, pero con el conocimiento de Dios que viene a través de ¿qué? De la palabra oída, para que la fe brote y esta fe confíe plenamente en el Dios de la palabra y que venga a funcionar milagros y producirse milagros en tu vida por la palabra. La palabra de Dios produce fe. Ahora, una pregunta: ¿cuál es el resultado de esta fe cuando brota en ti? La fe no hace la voluntad de Dios en el cielo. Voy a tener fe, voy a orar para que Dios haga su voluntad allá en el cielo. Aunque tengamos un versículo bíblico que en la oración decimos, hablando de la voluntad de Dios, aquí en la tierra como en el cielo. Pero no está establecida la palabra para la fe, a través de la palabra, para que tú tengas una seguridad de que la voluntad de Dios por la cual tú creíste va a se revelar o se manifestar en el cielo. No. La fe hace la voluntad de Dios aquí en la tierra. Para eso es la fe. La fe no es que Dios tenga ya conocimiento de quién yo soy, cómo creo, cómo soy poderoso, cómo uso su palabra. No. La fe es el arma de Dios que Dios le da por su palabra para que batalle en la tierra y tenga victoria, alcance todas las promesas de Dios. Porque si tú no puedes creer en las promesas, es porque no tienes fe. No estás recibiendo la promesa de Dios, es porque no usaste la fe que todavía no fue adquirida por ti. ¿Cómo adquiero, pastor?
lea palabra, oiga palabra. Y entonces, hable palabra, porque usted mismo profetizando la palabra, cuando usted profetiza, usted mismo la oye. Y cuando oye la palabra, va a tener fe positiva en Dios. Si la fe es un regalo de Dios para el hombre, el gran resultado de la fe es que Dios realiza su voluntad en ti y en la tierra. Este resultado, primera de Juan capítulo 5 versículo 14, dice así: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. A mí me llama la atención este versículo bíblico y deja explicarle aquí con dos puntos interesantes. Deja repetir esta lectura que es muy importante. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa. Mire esta palabra, cualquier cosa. Pastor, yo puedo pedir una cámara parecida con esta que usted está siendo filmado. Cualquier cosa. Si está dentro de cualquier cosa, puede. Puedo pedir un casamiento. Hay gente que dice: pastor, yo no sé si puedo pedir un casamiento al Señor, una esposa para casar a un marido. Tranquilo. Está dentro de cualquier cosa. Pastor, yo quisiera casar con una mujer fea para que nadie la mire, solo yo. Tranquilo, hermano, case con la bien fea. Y yo oro para que usted vaya bien lejos de mí, porque no quiero ver mujer fea cerca de mí. Aunque mi mujer dice que no existe mujer fea, existe mujer pobre o descuidada. Pero escúcheme, pastor, y si quiero un carro, cualquier cosa, una casa, cualquier cosa, un viaje para descansar con mi familia o mi esposa, un tour por ahí, quiero ir a Israel, pasear, o en el Caribe, dar una vuelta de barco, en un transatlántico de este poderoso que yo veo en las propagandas. Ay, que yo me muero por ir un viaje de ese. Yo le aconsejo, vaya sin morirse, vaya vivo, aproveche el viaje. ¿Para qué? Morir, entonces no viaja. Cualquier cosa, pídase un empleo, una empresa, aumento de salario, ropa, zapato, alguna propiedad que usted desea y sueñe tener. Pida, está escrito, le da Dios la autorización para que pida cualquier cosa conforme su voluntad. Él nos oye. Qué poderosa esta palabra. Cuando llega a este puntito aquí importantísimo, después que pide, dice que Él nos oye. Dios va a escuchar su oración. Para terminar, deja decir dos o tres cositas aquí rápidamente dentro de este versículo y un otro versículo que le voy a citar. Fe es el resultado de la obediencia. No hay fe sin obediencia. No. Abraham, nuestro padre de la fe, él logró tener la fe genuina que, dice la Biblia, se hizo padre de la fe para nosotros con la obediencia. Él, cuando tomó ese espíritu de obediencia, dice: voy a creer en lo que Dios diga, tengo que creer. Y echó para adelante con los procesos de la fe, que son pruebas que Dios nos da y nos hace pasar para que nos graduemos en la fe. Todo es gradativamente. Dios te pone un desafío. En su palabra vas a tener fe, vas a pedir, vas a luchar, vas a declarar y vas a vencer. Ahora, eso no viene así: ay, gloria a Dios, ¿dónde está la fe? No. Es un proceso.
tú tienes que obedecer a Dios en todas las cosas. Y en ese proceso de experiencia con Dios, obedeciendo, entonces serás victorioso a través de la fe en Dios por su palabra. Romanos 10, 16, la parte A, la primera parte de este versículo dice así: sin embargo, no todos hicieron caso del evangelio. O sea, no todos hicieron caso de la palabra de fe. Entonces nosotros decimos que tenemos fe, que queremos cosas rápidas y va a acontecer porque escuchó a alguien decir y aconteció. No es así. Nosotros podemos hasta imitar la fe de ciertos creyentes, pastores, obreros, pero no es exactamente la imitación que te va a traer la victoria. Es bueno para que entonces procese en ti testimonio que sí, otros alcanzaron, tú también puedes alcanzar. Abraham es nuestro padre de la fe a causa del ministerio de la obediencia. Está escrito, por ejemplo, en Hebreos 11 y 3 y 8. 11 y 8 habla de la obediencia de la fe. Ojo, voy a terminar. La fe de los desobedientes, escúcheme eso. La fe de los desobedientes no funciona. Por eso que la fe tiene que caminar conjuntamente con la obediencia. Si tú tienes fe, dices que tienes fe y no estás apto para obedecer, tu fe es la fe desobediente. Supuestamente no va a funcionar. ¿Por qué no funciona mi fe, pastor? Muchos preguntan y dicen, yo pido y declaro y digo que va a acontecer. No es cuestión de decir que va a acontecer. Esta fe que te enseñaron es muerta. ¿Por qué? Porque fe sin obra es muerta. Por ejemplo, Dios dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, ve a un lugar que te mostraré. Futuro, una promesa. ¿Y qué dice la Biblia? Y él salió, o sea, tuvo fe y la acción. Significa la obediencia. Y si es la obediencia, junto con la fe, funciona. Entonces aprende eso. Tú no puedes decir que tienes fe si tú no tienes obediencia a Dios. Pero si tú obedeces a la palabra de Dios, la fe de la palabra genuina se manifestará en ti y tú tendrás resultado de esta fe obediente. Por eso que ahora te pido que por favor repita conmigo esta oración. Es una buena oportunidad para obedecer. Di ahora lo que voy a decir junto contigo a Dios. Y Dios, en tu obediencia y en tu fe, oración de fe, creyendo, va a darte lo más grande de las bendiciones de Dios, la salvación de tu alma. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros creemos en tu palabra, o yo creo en tu palabra. Y quiero recibirte como Salvador de mi alma. Quiero vivir esta palabra. Quiero vivir esta fe. Quiero vivir esta obediencia. Quiero ver esta fe trayendo los resultados positivos de los que creen en Dios con obediencia. Salva mi alma. Guárdame contigo ahora. Tráeme, oh Dios, las bendiciones y las promesas tuyas dentro de mí manifestada a través de esta fe que ahora siento crecer en mí y brotar en mí por tu palabra predicada, porque he escuchado y la obedeceré. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame esta bendición y satisfacción de ser llamado uno de ellos, tus hijos, o uno de tus hijos. Gracias, Señor, por esto. En el nombre de Jesús te oro. Amén y amén. Dios bendiga a todos
en Cristo Jesús. Amén.